En lo alto del cielo, un objeto olvidado cruzó la atmósfera. Una reliquia de la Guerra Fría que jamás debió regresar. Hoy te contaré por qué Cosmos 482 ha vuelto. Y qué peligro acecha ahora mismo sobre nuestras cabezas. Durante más de medio siglo, un cuerpo metálico giraba en silencio alrededor de la Tierra. No era un satélite cualquiera. Era parte de un ambicioso plan secreto, que nunca llegó a su destino. Abril de 1972. La Guerra Fría arde en su máximo esplendor. Estados Unidos y la Unión Soviética compiten ferozmente no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Cada misión es un mensaje. Cada éxito, una victoria propagandística. En este contexto, la URSS diseña una ambiciosa serie de sondas para explorar Venus. El planeta infernal. Un mundo envuelto en nubes de ácido sulfúrico, con temperaturas que derriten plomo, y una presión atmosférica brutal. Explorar Venus es un desafío que solo las máquinas más resistentes pueden afrontar. La misión soviética preveía enviar dos sondas, Venera 8 y Cosmos 482. Su objetivo: alcanzar la superficie de Venus y enviar datos científicos a la Tierra. Pero la historia tomó otro rumbo. El 31 de marzo de 1972, Cosmos 482 es lanzada desde Baikonur. Todo parece normal, pero durante la separación de etapas, ocurre un fallo crítico. El motor superior no se enciende como estaba previsto. Resultado: la sonda no escapa de la gravedad terrestre. Queda atrapada en una órbita baja e inestable, convertida en un satélite fantasma. Oficialmente, la misión es clasificada como Cosmos para encubrir el fracaso. Un recurso habitual en la estrategia soviética de la época. Para el mundo, Cosmos 482 es solo otro satélite. Pero los ingenieros saben la verdad. La sonda, con una estructura reforzada y blindaje para soportar la brutal atmósfera de Venus, permanecerá mucho tiempo en órbita. Durante décadas, Cosmos 482 vagó en silencio. Sus órbitas fueron monitorizadas esporádicamente por agencias espaciales y astrónomos aficionados. Cada cierto tiempo, su peculiar firma radar despertaba curiosidad. Pero seguía allí, suspendida entre la historia y el olvido. A medida que los años pasaban, la órbita de Cosmos 482 comenzaba a decaer lentamente. La fricción de la tenue atmósfera superior de la Tierra, imperceptible pero constante, iba robándole energía. Un proceso inevitable. La gran pregunta no era si caería, sino cuándo. 53 años después de su lanzamiento, un equipo de astrónomos detecta un cambio significativo en la trayectoria de Cosmos 482. El descenso se acelera. El satélite está en trayectoria de reentrada. El mundo, que había olvidado su existencia, vuelve a mirar al cielo. Las preguntas surgen de inmediato. ¿Dónde impactará? ¿Puede contener materiales radiactivos? ¿Qué fragmentos podrían sobrevivir al brutal paso por la atmósfera? Aunque el diseño original incluía protección contra la radiación, algunos componentes, como los paracaídas reforzados o el blindaje, podrían haber sobrevivido intactos. Las autoridades evalúan riesgos. La incertidumbre es alta. Las simulaciones sugieren que la mayor parte del satélite se desintegrará durante la reentrada. Pero no se descarta que fragmentos puedan alcanzar la superficie. El seguimiento se intensifica. El caso de Cosmos 482 pone de relieve un problema mayor: la creciente amenaza de la basura espacial. Cada año, miles de objetos, satélites obsoletos, etapas de cohetes, fragmentos de colisiones, se suman a un entorno orbital cada vez más saturado. Según la Agencia Espacial Europea, actualmente hay más de 34.000 objetos de más de 10 centímetros en órbita, y millones de fragmentos menores, cada uno de ellos viajando a velocidades de hasta 28.000 km por hora. Una colisión a estas velocidades puede ser catastrófica. El famoso síndrome de Kessler, una cascada de colisiones descontroladas, es un escenario temido por los expertos. Un futuro donde la órbita baja terrestre quede inservible para nuevas misiones. Un anillo de escombros peligrosos rodeando nuestro planeta. El incidente de Cosmos 482 sirve como recordatorio. Lo que enviamos al espacio no desaparece, permanece, y tarde o temprano puede regresar. El 10 de mayo de 2025, tras días de seguimiento intenso, Cosmos 482 reentra en la atmósfera terrestre. Durante minutos, el cielo nocturno se ilumina con un resplandor metálico. Una estela incandescente que marca el fin de su odisea. Gran parte de la estructura se desintegra en la alta atmósfera. Sin embargo,
Pequeños fragmentos son detectados y recuperados en zonas despobladas. Afortunadamente, no se reportan daños ni víctimas. El evento pasa a los titulares brevemente. Otro susto del espacio resuelto. Pero para la comunidad científica y las agencias espaciales, es una llamada de atención. Una señal de que debemos gestionar mejor nuestro legado orbital. Hoy, mientras observamos las estrellas, miles de objetos invisibles cruzan sobre nuestras cabezas. Cada uno con su propia historia. Cada uno, un recordatorio de nuestra huella en el espacio. Las iniciativas para limpiar la órbita terrestre están en marcha. Proyectos de captura activa, satélites recolectores, sistemas de desorbitado controlado. Pero el desafío es enorme. Y el tiempo apremia. Cosmos 482 ya es historia. Pero su lección permanece. El espacio no olvida. Y lo que enviamos allá arriba, puede volver cuando menos lo esperamos. ¿Estamos preparados para enfrentar este reto? ¿Podremos preservar el espacio para las futuras generaciones de exploradores? Si este misterio te ha atrapado, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo viaje. Y dime, ¿crees que la basura espacial será nuestro próximo gran problema? Te leo en comentarios.